Hoy vamos a celebrar el nacimiento de un libro poderoso, un libro que está escrito como siempre lo hace José Luis Navajo, desde lo profundo del corazón y del alma. Pero esta vez no viene solo, porque viene acompañado de mucha carga espiritual, emocional, de sanidad de su hija Miriam Navajo, contando una historia desde el alma, una historia real que estoy segura que más de uno va a sacar lágrimas. Si los libros de José Luis Navajo le sacan lágrimas, por favor, tienen que leer este libro porque seguramente los va a dejar sin ella, sin las lágrimas. Pero quiero comenzar contando un poquito de ellos. Y voy a comenzar con Miriam Navajo, que ella es coautora y protagonista del libro Reconstruida. Ella es nacida en Madrid, es maestra de educación infantil con más de 11 años de experiencia. Ella también colabora en su iglesia, en el ministerio infantil. En su vida personal disfruta, por supuesto, con su hijo Oliver, de 9 años, y su esposo Omar. Hay una frase que está aquí que la saqué, me pareció muy linda y ella dice, no, jamás volveré a ser la de antes, pero tampoco quiero serlo. Soy una persona nueva con muchas heridas que ahora son cicatrices. Me encantó porque la vida es como una renovación diaria donde no podemos quedarnos en el ayer, sino que tenemos que empezar a hacer lo que Dios quiere que seamos y eso se trata de cambiar. Y cambiar duele y tal vez a ella le dolió un montón. Yo no le voy a espolear el libro, usted mismo lo va a leer. Y yo quiero leer este también. Bueno, la biografía de José Luis puede tener como un libro entero, porque el de él hay muchísimo que contar. Pero yo le voy a decir algo por acá, por encimita, para que usted pueda ponerse en contexto, si es que no lo conoce, que lo dudo, pero igual lo tengo. José Luis Navajo es pastor, escritor y conferencista internacional, reconocido por su sensibilidad al tratar temas de fe, sanidad interior y relaciones familiares. Su mensaje ha tocado la vida de miles de personas en distintas partes del mundo. En nuestra editorial ha publicado 7 títulos. Entre ellos, bueno, José Luis, tienes 37 libros, creo que me dijiste, pero él nos va a aclarar eso ahora. Entre ellos, el exitoso libro Heridas de Amor, que fue uno de los más vendidos de nuestra editorial, es todavía uno de los más vendidos. Ahora llega con Reconstruida, que es el corazón detrás de la historia de Heridas de Amor. Junto a su hija Miriam Navajo escribió esta obra, que es el relato que comparte el proceso de reconstrucción, sanidad emocional, que vivieron como familia y que ofrecieron esperanza a quienes enfrentan momentos de quebranto emocional. A ver, yo les voy a dar la palabra a cualquiera de los dos, pero por favor abran su micrófono y le dan un aplauso a cualquiera de los dos que quiera comenzar a contar un poco de su experiencia al escribir este libro, un poco del corazón de este libro y que ya no sea yo hablando, sino que sean ellos impartiendo todo lo que ustedes deberían saber. Bienvenido José Luis, bienvenido Miriam a este evento Y online. quiero agradecer muy sinceramente, agradecer de corazón al sello editorial Whitaker por pensar en nosotros para arrancar con esta iniciativa, que es la presentación de libros de manera virtual, eh, este foro virtual en el que nos concedéis el participar. Gracias, gracias de corazón. Nos sentimos honrados y felices de estar en la corriente sanguínea de este magnífico sello editorial y para mí, mirad, presentar este libro, ¿cómo decirlo? Sabemos de sobra que cada libro es un hijo de papel y tinta que el autor alumbra. Sin embargo, yo tendría que decir, Reconstruida ha sido un parto extremadamente doloroso, pero que ya nos está reportando alegrías tan grandes. Así que quiero ser muy honesto, el mérito de este libro es por descontado de la gracia de Dios, pero también de mi hija Miriam. El tintero donde empapamos la pluma para redactar este libro en esta ocasión fue el corazón de Miriam. Y ella enseguida nos va a contar por qué digo esto, ¿verdad, Miriam? Sí, en primer lugar quería agradeceros la oportunidad que nos habéis dado, de verdad, de poder escribir este libro, publicarlo. Hace unos días me preguntaban, ¿por qué has escrito Reconstruida? Y la verdad que no tengo una razón clara, 100%, simplemente fue un sentir, sentía que debía hacerlo. Esta historia nace de la experiencia más dolorosa que he tenido en mi vida, también de la que más he podido aprender.
pero claro, han tenido que pasar años para que eso pueda sentirlo y pueda verlo. La base del libro viene de una historia en la que sufrí una ruptura sentimental que coincidió en el tiempo con mi embarazo y con mi maternidad. Entonces fue un momento en el que tanto el dolor como la ilusión por convertirme en mamá convivieron muchos meses y años. Entonces se me quebró mi autoestima, tuve bastantes episodios de ansiedad, un poquito de depresión, pero para mí lo que más me dolió y lo que más sufrí fue que mi fe, que es lo más sólido que he tenido en toda mi vida, se tambaleó. Entonces también tuve una crisis de fe muy fuerte. Durante toda esta etapa pues me sentí perdida, sola, flaquearon las fuerzas. Todo lo que sentía por dentro me hizo mucho daño, pero también lo que venía de fuera. Palabras bien intencionadas de la gente que me quería, que tenía a mi alrededor, pero que al final estaban vacías para mí. Entonces me di cuenta que muchas veces no es solo la buena intención, sino que es que no sabemos cómo acompañar el dolor ajeno. Para eso no nos enseñan, no nacemos sabiéndolo y nos faltan muchas herramientas. ¿Cómo nació Reconstruida? Reconstruida, pues una mañana me desperté y recordé que había tenido un sueño. Soñé que escribía un libro que se llamaba Reconstruida. Conforme avanzó el día, me venían a la cabeza más recuerdos de nombres de capítulos, todo era mi historia. Entonces, cuando finalizó el día, vi que era Dios queriendo hablarme a través de ese sueño y creció en mí el deseo de escribir esta historia. Y ahí nació Reconstruida. Me di cuenta que era una señal clara de Dios, que Dios me decía que debía escribir este libro. Al final es mi testimonio reflejado en el libro, un testimonio de transformación, de cómo fui reconstruyéndome poquito a poco y mi mayor deseo es que quien lo lea sepa que sí, que se puede salir de ahí, que Dios puede reconstruirnos y nos puede enseñar de los momentos más dolorosos de nuestra vida valiosos aprendizajes. Si me permitís comentar que Reconstruida es una, ¿cómo decirlo? Tal vez una secuela, una consecuencia o un anexo de este libro que es Heridas de Amor. Heridas de Amor fue un libro que tardé 7 años en escribir porque tardé 6 años en sanar. He aprendido que nunca, nunca debemos escribir desde la herida, porque quien escribe desde la herida hiere, quien escribe o habla desde la amargura amarga. El dolor hay que ingerirlo y después hay que digerirlo. Hay que hacer la digestión del dolor. Y cuando uno ve que la herida se convierte en cicatriz, entonces es el momento de escribir. Para mí, y creo que también para Miriam, hemos descubierto que la escritura es terapéutica, es una forma de sacar eso que nos quema, volcarlo sobre el papel y convertirlo probablemente en medicina para otros. Sí, nuestras lágrimas se convierten en pañuelos que enjugan las lágrimas de otros. Cuando escribí Heridas de Amor, lo hice porque estaba seguro de haber sanado al verdugo. Mi hija Miriam es muy sensible y agradezco que lo sea, y es muy elegante al describir lo que fue para nosotros un periodo de auténtico abismo, de auténtica pesadilla. Recoger y así fue como comenzó todo, una llamada en la madrugada donde ella casi gritaba, papá, ven a buscarme, por favor, ven a buscarme. ¿Pero qué te ocurre, hija? Papá, ven a buscarme. A medida que yo interrogaba, ella subía el volumen. Ya no era una súplica, era un gemido. Así que corrí, corrí al automóvil y allí a toda velocidad. Jamás había pisado tan a fondo el pedal del acelerador del vehículo. Y aquí, si me lo permitís, no sé si es momento, Angelique, me encantaría leer la primera parte de Reconstruida ya. ¿Te Sí, parece? claro, por supuesto. Volé cuando mi hija me llamaba. Mis manos apretaban el volante
Al acercarme a la última rotonda, donde giraría a la derecha, la vi. Estaba justo en el punto que me había indicado. Al principio solo pude intuir que era ella, pues predominaba aún la noche y ella estaba agachada, en cuclillas, muy pegada a la pared, como intentando reducirse a la mínima expresión para pasar desapercibida. Tenía los brazos cruzados, pegados a su pecho, y el rostro orientado hacia el suelo. El cabello oscuro, casi negro, cayendo por delante, ocultaba sus facciones. Una imagen que inspiraba compasión y pavor a partes iguales. Al aproximarme observé que temblaba, como tiemblan las hojas de un árbol bajo el embate del viento, frágil y quebradiza como ellas, como las hojas, en otoño. Y lloraba, sobre todo eso, lloraba a mares. Fue al agacharme a su lado cuando vi que bajo sus brazos, o entre ellos, sostenía a su bebé, su pequeñín de 2 meses. Aún sin incorporarme, la abracé, y entonces sí, su llanto se convirtió en un gemido convulso. Dejó fluir su dolor, como quien abre una compuerta. Más que temblar, ahora convulsionaba. Mil imágenes pasaron por mi mente. Parecía que solo habían pasado horas desde que esa niña se sentaba sobre mis rodillas y me pedía que la contase cuentos. Ya no era una niña, ni estaba escuchando un cuento, sino viviendo una horrible pesadilla. Mi brazo izquierdo la arropó y con la mano derecha sostuve al bebé para evitar que cayera al suelo. También el pequeño se sumó al desgarrador lamento. Nunca, ni en la peor de mis pesadillas, pude haber soñado que un día vería tan destruida a mi hija, mi pequeña, con mi nietito, un angelito de solo 2 meses. Ese fue el día en que mi hija murió, pero nos negamos a oficiar su entierro. Nosotros, mi esposa y yo, entregamos un diamante pulido, lo que esa madrugada recogí de la calle, literalmente de la calle, fue un puñado de cristales triturados. Vinieron a casa y en casa Dios comenzó a operar una preciosa, gloriosa obra de reconstrucción, de restauración. ¿Qué tal si ella nos contara cómo vivió esa mañana en que me llamó, de madrugada, cuando me llamó? ¿Os parece? Nos encantaría, ¿verdad que sí, todos? Reaccionen ahí Así, con emoji. así arranca también el libro Reconstruida. Le comenté a mi padre que aún en casa, cuando lo sigo leyendo, tiendo a emocionarme. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya de primera os pido perdón si en algún momento me emociono, pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Aquella mañana abrí los ojos. Dios mío, cómo me dolían. No sé si alguna vez te quedaste dormida o dormido mientras llorabas. El despertar es una sensación horrible. Un dolor intenso en los ojos, los notas secos y al abrirlos cuesta una barbaridad. Esa fue la sensación que tuve al despertar. Miré el reloj. Marcaba las 5:45 de la mañana. A mi lado descansaba por fin mi pequeño Oliver. La última vez que miré el reloj mientras intentaba hacerlo dormir eran las 3 de la mañana. Él consiguió quedarse dormido. Yo, sin embargo, no. Aquella sensación horrible en el pecho no me dejaba conciliar el sueño. Era como un peso que casi logra asfixiarme. Mientras de mis ojos no paraban de surgir lágrimas. La verdad, no recuerdo en qué momento logré quedarme dormida. Me levanté con movimientos muy lentos, como a cámara lenta, y respirando solo lo esencial. No quería despertar a mi chiquitín. Me puse la bata, intentando inútilmente apaciguar el frío que sentía. Me di cuenta enseguida que no era el cuerpo lo que tiritaba, era algo más profundo. Recorrí el pasillo y llegué al salón, más bien a la puerta del salón. Me dio terror pisar aquel lugar. Todo estaba tirado por el suelo, tal y como había quedado la noche anterior, después del trágico episodio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordarlo. Había alentado la posibilidad de que todo fuera una pesadilla, pero ver aquello me trajo de vuelta a la realidad. De repente la casa me empezó a pesar. Aquellas paredes parecían estrecharse cada vez más y a mí me costaba respirar.
Me estaba ahogando, necesitaba salir de allí cuanto antes. Recordé que no tenía coche, él se lo había llevado. Retiré la cortina y vi que afuera llovía. ¿A dónde iba a ir? Pensé en llamar a mi hermana. Ella era la única que conocía algún detalle de mi situación. De hecho, la tarde anterior y en un momento de desesperación había recurrido a ella. Le conté todo y ella me ofreció quedarme en su casa a dormir. Me negué y ella no insistió. Siempre me respetó, incluso en mis múltiples errores, y la tarde anterior, aunque supo que lo mejor para mí era dormir en su casa, entendió que no podía forzarme a nada. Pensé llamarla ahora, pero era demasiado temprano, la asustaría. De repente recordé, si alguien madrugaba, era él, papá. Me avergonzaba la idea de llamarlo, ya que ni a él ni a mamá les había contado nada de lo que me ocurría, aunque estaba segura de que ellos lo notaban. No quedaba otra alternativa, no podía aguantar una hora más allí. Me dolía el pecho y estaba empezando a marearme. Me sentía completamente indefensa y con un bebé de 2 meses que me necesitaba. Es curioso, puedes aguantar años estando tú mal, pero en el momento en que un pequeño depende de ti, haces por él lo que nunca fuiste capaz de hacer por ti. Tomé mi teléfono y escribí: papá, cuando te despiertes, ¿puedes venir a por mí? Eran las 5:52. Apenas fue necesario esperar. Mi teléfono se iluminó con la respuesta. Perdón. Estoy saliendo. Eran las 5:56. Corriendo hice un par de maletas y salí a la calle a esperarle. Me refugié lo que pude. Perdón, No, tómate tu tiempo, no te... disculpa. Me refugié lo que pude, agachada cerca de una pared y abrazada a mi pequeño. Enseguida vi llegar el automóvil de mi padre. Fue un abrazo largo, silencioso pero curativo. Luego subimos al coche y nos pusimos en marcha. No hizo falta hablar. Él respetó mi silencio. Me sentía rota, destruida. Si nunca viviste algo parecido, es inútil que intente explicarlo. No logro expresar con palabras ese dolor que llegaba más allá del pecho. Me dolía el corazón, el alma. ¿Cómo te curas de un dolor tan profundo? Tras 10 minutos de trayecto y ya casi llegando, logré pronunciar mis primeras palabras. Serán solo unos días, papá. Lo que necesites, hija, lo que necesites. Y sabéis, esos días se convirtieron en seis preciosos años, 6 años de reconstrucción. Si has vivido algo parecido, no necesitas que te lo explique. Si no lo has vivido, es inútil que intentemos explicártelo. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? Ella se enamoró de la persona equivocada. El amor es ciego y nunca, nunca deberíamos juzgar a alguien que se enamora. El amor es ciego, pero a veces ocurre que el príncipe azul se convierte en príncipe cobarde. A veces el príncipe azul se puede convertir incluso en verdugo que destruya. Hay verdugos que destruyen, hay personas que seducen con palabras, pero destruyen con acciones. Pero por encima de todo, por encima y por debajo de todo, hay un Dios que convierte ruinas en obras de arte. Y eso ha ocurrido. Así es. De las ruinas que otros dejaron, Dios ha construido un palacio. Terminé de escribir Heridas de Amor, la última página de Heridas de Amor. La escribí el día, 7 años después de la gran debacle, el día en que ella recorría de nuevo la alfombra roja. Delante, un pequeñín llamado Oliver, un pequeñín al que había recogido de la calle con 2 meses de vida. Ahora, él arrojaba pétalos, pétalos al suelo, sobre la alfombra. ¿Recuerdas cuando detuvimos la procesión nupcial y le dije al oído, muy conmovido: cariño, ya pasó el tiempo de pisar sobre cristales. Ahora toca pisar sobre pétalos de flor. Dios está especializado en casos límite. Dios sutura con hilo de oro los corazones más heridos.
Y ese es el testimonio de Reconstruida. Así es. Wow, qué palabras, José Luis y Miriam, muchísimas gracias por dar esta palabra. Vamos a comenzar un espacio de preguntas y respuestas en un momento, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo guardaste tu corazón, Miriam, para volver a escribir todo lo que escribiste y recordar, obviamente hablando desde la sanidad y no desde la herida, pero cómo lo cuidaste para que no se volviera un cúmulo de emociones? Y también te quiero decir, qué bueno que fuiste una mujer diferente porque este tipo de sucesos nos hacen aislarnos y no buscar ayuda y sufrir por prolongado tiempo, pero tú fuiste valiente. Y una, no sé, una pequeñita palabra para tal vez personas que están pasando por esto y que no logran salir. ¿Cuál es el primer paso práctico que debo dar? A ver, no fue fácil. Mentiría si dijera que fue fácil. Fue un proceso que llevó su tiempo. Yo sentí este deseo de escribir el libro, pero oré mucho, lo comenté con gente cercana, primero con mis padres, luego con mi actual esposo, y me removió. Escribirlo me removió. Entonces yo creo que tiene que pasar tiempo. Como decía mi padre, tienes que sanar, porque si no escribes desde el dolor, desde el resentimiento, y para mí fue un proceso previo de restauración, de yo sentirme bien, sentirme fuerte, sentirme segura, y al final mi deseo es poder ayudar al resto. Yo valoré qué implicaba escribir Reconstruida y al final es abrirme en canal, es tu vida privada, tus sentimientos, tus emociones. Hay partes que no he reflejado en el libro, que me guardo para mí, pero creo que a mí me habría encantado en ese momento poder tener herramientas y recursos para poder salir de ahí. Entonces, al final pesó más el poder ayudar a otros y que mi testimonio sea de guía y de ayuda para otros, y me compensó. Pero me tuve que sentir fuerte, segura, orar mucho, escribir también con la supervisión un poco de mi padre. Yo primero escribía el primer borrador y luego pasaba su primer filtro y sus consejos de esto sí creo que es conveniente, aquí tienes que hacer más énfasis. Al final yo estuve 6 años con ellos, entonces toda mi restauración ellos la vivieron en primera persona y vieron qué cosas me ayudaron, cuáles no. Y otra cosa muy importante es que eso, no sabemos ayudar al que sufre. Entonces, mucha gente con toda la buena voluntad del mundo hacía cosas a lo mejor que me dañaron o que no ayudaban. Mucha invalidación emocional, el sentir, pues debería estar agradecida porque tengo un bebé de 2 meses, pero no, yo no me sentía agradecida en ese momento. Entonces, creo que tenemos también como personas tener recursos para poder ayudar a aquel que está sufriendo y saber qué cosas benefician y cuáles no. O sea, al final simplemente es el sentir apoyo. No, muchas veces queremos decir algo y no, eso no es lo que se necesita. Simplemente estar ahí, al lado de la persona que está sufriendo, dar un paseo, un abrazo, pueden ayudar mucho más que muchas palabras vacías. Eso es Una de verdad. las cuestiones, Cuéntanos, José Luis. Sí, sí, por una de las, supuesto. una de las cuestiones que yo me di cuenta al darle estilo literario a ese libro fue de errores que había cometido como padre. Eh, Cada paso que dimos, mi esposa y yo, en el acompañamiento a nuestra hija fue sincerísimo, pero a veces estábamos sincerísimamente equivocados. Había momentos en los que una aproximación podía convertirse en una intromisión, porque lo que necesitaba el doliente, el sufriente, que en este caso era nuestra hija, era un espacio, un espacio. Necesitaba encontrarse consigo misma y con Dios a solas. Recuerdo un día especialmente en que invitamos a un matrimonio de amigos muy querido a nuestra casa y la pedimos a nuestra hija que estuviera presente en esa comida. Pero ella ese día, yo todavía no lo sabía del todo, pero ella despertó muy mal, despertó con un desasosiego, con una ansiedad profunda, y yo estaba seguro, seguro de que comer con estos amigos la ayudaría. Ella, de manera prudente, cortés, intentó esquivar esa invitación, pero nuestra insistencia pudo más.
y le hicimos bajar a la comida. A mitad de la comida ella ya no pudo más, rompió a llorar y subió corriendo a su cuarto. Y hoy sabemos que a veces determinados detalles que hacemos para ayudar pueden tener un efecto contrario. Es por eso que Reconstruida es muchísimo más que un testimonio, que también lo es, pero es mucho más que un testimonio. Es una hoja de ruta, es una especie de medicina preventiva para quien todavía no ha caído en ese abismo, pero también medicina curativa para quien pudiera estar sumido en ese barro. De ahí, dice Miriam, de ahí se sale y se puede salir fuerte, restaurada. Y entonces ya llega la cicatriz. Y recordemos siempre, la cicatriz grita tres cosas. Grita dolió, pero grita también sanó. Y además grita y ahora soy un agente de sanidad. Convertir cicatrices en renglones, en líneas que desbordan sabiduría. Eso es lo que pretende este libro, Reconstruida. Bienvenido, gracias por ese tremendo libro. Y Miriam, quería hacerte una pregunta. Bueno, leí el libro y es curioso, pero es como si los conociera un poco más y sean parte de la familia. Por cierto, te iba a preguntar por tus amigas, por Irene y por Paula. Me encantó esa historia donde ellas se cruzan en el momento exacto. Me parece fantástico. Además, por ahí que las cosas me pegan un poco más porque te cuento que tengo dos hijas y la menor se llama Ana Paula, ¿no? Entonces, Paula, Mira, yo le decía a Ana Paula cuando trabajaba, mira, acá está tu nombre, y ella venía y se reía. Bueno, ese no es el asunto. El asunto es, cuéntame cómo, o cuéntanos, perdón, cómo fue la influencia, la experiencia, ese cruce extraordinario que fueron Irene y Paula en todo este proceso. para mí fue un regalo de Dios para mi vida. Bueno, en el libro sale reflejado dos amigas de mi infancia con las que al final, con una de ellas perdí el contacto, la otra lo mantuve toda la vida, pero Dios las puso en el momento y en el lugar adecuado y cuando más las necesitaba. Entonces, para mí, la amistad fue un salvavidas en ese momento, el poder tenerlas a mi lado, simplemente lo que decía, acompañándome, porque no había una solución. En ese momento no había una solución inmediata, tocaba atravesar el desierto, superar la situación y el tener su compañía, el ver cómo Dios me dio ese regalo maravilloso de tenerlas en mi vida, para mí fue fundamental. El acompañamiento, el que me sacaran a pasear, a tomar algo, no hablar del tema, porque para mí era 24/7 el mismo problema. Entonces mi cabeza necesitaba despejarse, airearse y poder tener un tiempo de distensión con dos amigas. Para mí fue vital, en medio del problema, la amistad de ellas y un regalo de Dios. ¿Ves cómo Dios tiene todo bien encajado? No nos va a aislar del problema porque la situación está, pero nos va a dar 1000 herramientas y 1000 personas. Para mí fueron ángeles a nuestro lado que nos van a acompañar en esa situación y al final van a estar ahí cuando se salga y vamos, las debo muchísimo. Estoy muy agradecida de su amistad y de todo el apoyo que fueron para mí. Qué bonito, Miriam. Es que muchas veces el acompañamiento no tiene que ser, bueno, no es un sermón, no es te lo dije, es un cafecito, es un abrazo, es vamos a ver una película, es abrazar el corazón porque está herido y qué bonito que pudiste tener esas personas allí. Voy a hacerte una pregunta, yo quiero hacerla, sé que todos quieren hacer una pregunta, pero a mí me gustaría tener esto reflejado en ti. ¿Qué le dirías a una mujer que hoy se siente rota y no sabe por dónde comenzar su reconstrucción porque tal vez no tienen un papá como tan lindo como José Luis? ¿O qué pasos hago? ¿Qué vía tomo para llegar a esa reconstrucción de mi ser? Al final, para mí fue fundamental acercarme a Dios. Tuve mi momento de reproche, mi crisis, pero el acercarme a Dios, el saber que no, que seguirle a Él no nos va a aislar de problemas, no, pero nos va a hacer que tengamos un apoyo y saber que Él está cuidando de nosotros. Entonces, al final, para mí fue reconciliarme con Dios, lo primero, aceptar el problema que tenemos
Y para mí es que ni de lejos iba a restaurar mi vida. Yo pensaba ya seguir sola toda mi vida. Para mí el amor no era un aliciente, no. Simplemente sanar, dejarme usar y acompañar. La verdad es que desde que viví aquel episodio me he centrado mucho en poder ayudar al que sufre, el poder empatizar con esas personas que están a mi alrededor, que pueden vivir algo similar y despejarte. Yo, por ejemplo, en ese momento me di cuenta que todo mi mundo giraba en torno al problema y yo necesitaba despejarme y me puse a estudiar. Para mí una ocupación fundamental fue sacarme una carrera, que llevaba mucho tiempo ahí, la había dejado de lado. Entonces, primordial reconciliarse con Dios, el dejarte en sus manos y dejarte usar y ocupar tu cabeza en otras cosas ajenas que te gusten, que te despejen, hacer deporte, aprender un idioma, estudiar, leer, salir a correr, pero tener la cabeza ocupada en otras cosas y salir del reproche y del decir por qué a mí, eso no ayuda a nada. Entonces, ¿para qué? No porque, ¿para qué me quieres usar Dios? ¿Qué tengo que aprender con esta situación? Eh, Genial, ¿puedo, Angelique? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Fernando, Hola. mi coordinador editorial del equipo. Bueno, qué bendición tener un papá como José Luis, de verdad. Sí. Yo también, aunque soy también llorón, entonces ya me he contenido, pero sí me gustaría saber, lo digo porque pues, yo tengo un hijo, solamente un hijo. Entonces, digamos, me gustaría saber cómo fue ese proceso de estar tan quebrada y rota y al mismo tiempo, o sea, criar a un bebé, o sea, pues que acaba de nacer prácticamente, o sea, cómo lograste eso más allá de la ayuda de tus padres, porque finalmente uno es el papá y uno, o la mamá y uno tiene que asumir ese rol, aunque esté mal y eso, pero cómo fue lidiar con eso y salir adelante con eso después de todo lo que pasó. Gracias. A ver, fue muy difícil. La verdad que fue muy complicado. Al final el bebé no duerme, yo tampoco dormía por mi situación, entonces precisé de mucha ayuda. Gracias a Dios tuve a mis padres a mi lado y fueron un apoyo fundamental. Yo llegué a hacer turnos con mi mamá, una noche se ocupaba una, otra, porque al final yo también necesitaba estar bien y descansada para poder atenderle a él y ocuparme. Pero para mí fue mi salvavidas. Yo los primeros meses fue ¿por qué? ¿Por qué? Pero si esto iba a llegar a su fin, porque has permitido que tenga una criatura. Y al final me di cuenta que Dios lo puso ahí porque iba a ser mi salvavidas. Al final, por un hijo haces cosas que por ti misma no haces. Yo estuve todo mi embarazo ocultando el problema y no fui capaz de llamar a mi padre hasta que mi hijo necesitó de mi ayuda. Entonces, pude ser mamá por la gracia de Dios, por la ayuda de mis padres y una vez pasaron los meses del por qué y empecé a preguntarme para qué, fue que pude disfrutar de mi maternidad, de darle el todo por él. Estudié la carrera porque yo necesitaba al final ascender y tener una economía más sólida de la que tenía porque yo sola tenía que sacar adelante a mi hijo. Entonces, al final, haces cosas que no harías por ti misma, que haces porque depende de él. Y fue un trabajo en equipo, de mi papá, mi mamá, yo, mis amigas, porque al final estaba rodeada de amigas y al final estaba de bracito en bracito. O sea, fue una bendición ver cómo Dios puso a mi alrededor ángeles que me ayudaron a criarle y no tuvo ninguna carencia, al contrario. Él era el juguetito y el muñeco de todos. Entonces, no te puedo decir qué herramientas, sino la ayuda que Dios me suministró a mi alrededor y el que al final ser mamá te hace sacar fuerzas y haces todo y más por sacarle adelante. Genial. Buenos días. Hola, Bueno, al Jessy. contrario de Fernando, yo sí solté lágrimas. No pude contenerme. Pero bueno, ya mis compañeros que son tan geniales hicieron todas las preguntas que yo tenía, así que nada más agradecerles. Me leí Heridas de Amor por segunda vez en estos días
porque me encantó y creo que ya tengo reconstruida en PDF y dije, no lo voy a leer, voy a esperar a que me llegue el libro físico, necesito sentirlo. Pero nada, agradecerles por esta. Realmente es un libro de reconstrucción, porque yo pasé por algo similar y agradecerte, Miriam, agradecerte por esa valentía, por esas fuerzas de escribir este libro. Y José Luis, yo creo que todos quisiéramos tener un papá como vos, así que gracias a los dos por contar su historia, por darnos esa herramienta a personas que también quizás pasamos por eso o personas que están pasando, no saben el valor inmenso que tiene y lo bien que están haciendo. Así que gracias a los dos. Y espero que sigan saliendo muchos libros más. Muchísimas gracias. A ver, yo no llegué a alejarme, pero sí que ese primer tiempo mi fe se tambaleó mucho. Entonces sí que los primeros meses no me acerqué a él lo que debía acercarme. Y no fue hasta que me acerqué a él y me refugié en sus brazos y empecé a tener tiempos devocionales, a orar más, cuando realmente empecé a percibir una calma y dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntar para qué necesito esto. Dios se me mostró en mil caricias, como comentas. Quizá la más llamativa para mí fue el abrir la puerta por la mañana y empezar a oler el café recién hecho y que mi padre me preparara unas tostadas. Parece, parece algo, un detalle insignificante, pero para mí era sentirme cuidada. Entonces yo llevaba mucho tiempo sin sentirme cuidada, querida, y para mí el poder amanecer por la mañana y tener ese café recién hecho y esas tostaditas para mí era una caricia de Dios, el decir estoy cuidada, el volver a comer usando los dos brazos, porque desde que nació Oliver le tenía siempre en brazos y tenía que comer frío y con una mano. Y el te cojo al chiquitín y desayunas así, para mí eran pequeñas caricias, el sentirme cuidada por mis padres, por mi hermana, por mis amigas y el poder reconciliarme con Dios para mí fueron pequeños detalles que Dios usó para mí, porque llevaba mucho tiempo sin sentirme querida y cuidada. Entonces ver las demostraciones de afecto de otros hacia mí era algo muy llamativo que yo llevaba años sin sentir y era realmente Dios cuidándome a través de ellos. Esos primeros meses los tengo muy nublados. Al final hay memoria selectiva y el cerebro bloquea ciertos recuerdos que también se me han desbloqueado al ir escribiendo. Había detalles que yo había olvidado que conforme fui escribiendo el libro se me desbloqueaban y volvían a mi mente. Y de esos meses recuerdo que le dije a mi padre, no sé qué escribir porque no recuerdo nada, pero sí recordaba sensaciones y recordaba la sensación de poder comer con los dos, usando las dos manos, el olor de café recién hecho por la mañana y al final eso es lo que se te queda y son los detalles en los que ves que Dios te cuida. Hay un par de detalles que me gustaría puntualizar brevísimamente, de verdad. Mirad, por un lado, decir que cuando yo leí el libro Reconstruida, tal vez ya lo he dicho, dejadme que lo repita, derramé incluso más lágrimas que cuando escribí Heridas de Amor, porque en este libro Reconstruida, Miriam, tú relataste cosas que yo desconocía absolutamente. Hubo momentos en los que al leer episodios que viviste, yo me quebrantaba y decía, Dios mío, pero vivió esto y lo vivió a solas, sintió esto y lo sintió ella sola. La razón fundamental era que ella seguía enamorada de él y ella no quería compartirnos cosas para no condicionarnos contra él, porque ella quería rehacer su matrimonio, algo totalmente entendible, pero dolorosísimo, dolorosísimo cuando la intención está solo de una parte. Así que, por un lado, me dolió profundamente cosas que leí, pero al mismo tiempo te quiero agradecer por esa valentía, porque esa valentía con la que has volcado tu alma, estoy convencido
de que va a hacer que muchas personas que piensan que están viviendo eso ellas solas digan, alguien lo vivió antes que yo y ha salido de esto y ha salido reconstruida. Así que te lo agradezco a la vez que confieso que el leer Reconstruida me costó más que escribir Heridas de amor. Lo otro, José Manuel, comprendo perfectamente lo que dices. Creo que tienes muchísima razón cuando dices que el dolor aleja a las personas. Es totalmente cierto, pero todos, estoy seguro que todos sabemos que muchas veces las personas se alejan del sufriente por por temor a no saber cómo intervenir. Eh, Como pastor debo decir que multitud de veces acudo a un hospital, a una visita pastoral o a un tanatorio a acompañar a personas en duelo y siento el temor de decir, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decirles? Como muy bien decía Miriam, a veces las palabras en determinados momentos suenan vacías, suenan superficiales. Y aquí es donde entra lo que hemos dicho, el poderoso, poderosísimo ministerio de la presencia. Sin más, estar, estar. La mano apoyada en el hombro deja un calor que nos acompañará toda la vida. No recordarán, pasados los años, no recordarán lo que les dijiste, ni siquiera recordarán lo que hiciste, pero recordarán que estuviste, que estuviste. Solamente, y de ahí viene la palabra parácleto, el Espíritu Santo, parácleto. Significa literalmente esa expresión griega, uno puesto al lado de otro. Ahí está la clave. El ministerio de la compañía, el ministerio de la presencia. Ojalá todos podamos entender que al doliente solamente hay que abrazarlo, estar sin más. Eso nos haría no alejarnos tanto del dolor. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias a todos los invitados, a todos los que llegaron. Este fue un evento exclusivo solamente para libreros y distribuidores, porque queríamos consentirlos con estas palabras, que tuvieran estas palabras de parte de los autores que sé que se van a quedar en el profundo del corazón. Yo deseo, José Luis, no solo que sea bestseller, sino que llegue a los corazones correctos este libro, a las personas correctas, y que este libro haga mucho fruto en su ser y en su corazón. No solo que se refleje en la venta, sino que se refleje en la transformación de muchas personas, que sé que para eso lo escribiste. Gracias a Gracias. vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta siempre. Adiós. Gracias.